El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Jesús va de camino con sus discípulos. Les va enseñando. Aprovechan aquellas largas caminatas para trasladarse de un lugar a otro con una conversación que aligera el cansancio del camino, que lo hace más llevadero. Y al mismo tiempo, la marcha, el camino, andar detrás de Jesús, les va formando como discípulos de Él. El camino tiene un destino, un final. Es absurdo caminar por caminar. Hasta los que tienen un régimen o padecen la diabetes caminan por un motivo. Nadie hay que se ponga a caminar porque sí. Es absurdo encontrarse en un tren, de repente despertarse y preguntar a los que están viajando alrededor: ¿y este tren a dónde va? Y los que están allí sentados diciendo: no lo sabemos, y es que además no nos importa, lo único que queremos es disfrutar del viaje, disfrutar del paisaje, disfrutar de este viaje en tren, pero a dónde va el tren no nos importa. Es absurdo. Mucha gente vive en la vida, en la tierra, como si viajaran en un tren que no sabe a dónde vas y que no les importa de dónde viene, a dónde va, a dónde se dirige, cuál es el sentido de este viaje, para qué nos hemos puesto en camino, por qué estamos caminando. A muchos, especialmente, tristemente, a muchos jóvenes les han hecho creer que no es importante saber a dónde va la vida, que lo único que cuenta es disfrutarla, si es que pueden, el máximo y de la manera que sea. Cuando lo más importante de la vida es encontrarle el sentido, el significado, el porqué, el para qué Dios me ha dado este regalo tan grande, el más grande que hay. Qué grande es la fe, que nos hace descubrir que en el origen de nuestra vida no está la casualidad, sino que nosotros hemos venido al mundo queridos por Dios, que tú no estás en la tierra porque sí, como una piedra o una planta que ha aparecido y nadie se pregunta por qué está ahí y para qué está ahí. Cada uno de nosotros hemos sido pensados y amados y queridos por Dios. Y nos ha dado la vida con un motivo, con un proyecto, con un sentido, con un significado. Y nuestra vida es precisamente
descubrir y vivir ese proyecto de amor que Dios tiene sobre nosotros. Lo más grande es que caminamos con Cristo y Él camina con nosotros. Para eso se ha hecho hombre, para poder recorrer nuestros caminos, para poder vivir nuestra vida, recorrer nuestras calles y nuestros lugares de trabajo y nuestras casas y también las habitaciones de los hospitales. Y Cristo ha venido a recorrer todos aquellos lugares donde tiene y se desarrolla nuestra vida, y también en las celdas de las cárceles, y también en aquellas habitaciones de personas ancianas, mayores, que están solos y a veces abandonados, y también para recorrer nuestros caminos, también aquellos jóvenes que por desgracia solamente ven un sentido a través de la droga o de cualquier otro tipo de adicción, de internet, de violencia, de odio. Cristo ha venido a recorrer nuestros caminos, por eso se ha hecho hombre, para que así, viniendo hasta nosotros, ilumine nuestra vida y la abra a un horizonte nuevo, más grande y más hermoso. Ayer por la tarde tuvimos aquí en la Basílica un acontecimiento único, extraordinario. No sé cuántos podrían haber, 200 jóvenes, tal vez más, porque en la calle también había. Recibieron la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. Esa cruz que el Papa Juan Pablo II les entregó hace ya tantos años para que les acompañara en su vida. La cruz, es decir, el amor de Cristo, es el que les acompaña en su vida a los jóvenes. Es el punto de referencia, es como ese faro al que hay que mirar en todas las circunstancias. Cuando te van mal los estudios o cuando te van bien, cuando tus amigos te comprenden o no te comprenden, cuando tus amigos se burlan de tu fe o no se burlan de tu fe, cuando a lo mejor en casa tampoco te entienden o sí que te entienden y eres tú el que no te entiendes. En todo momento es la cruz, es el amor de Cristo el faro, es la luz, es el que nos guía, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Por eso, qué absurdo, qué triste cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en el camino, ¿de qué hablabais? Es más, ¿de qué discutíais? Porque hablaban entre ellos, no oían a Jesús, no estaban en la conversación Jesús. Se apartaron de él y se pusieron a hablar entre ellos. Y como se pusieron a hablar entre ellos, se pusieron a discutir. Porque cuando no está Cristo, entonces discutimos. Porque siempre que discutimos es porque Cristo no está, porque lo hemos dejado de lado. Y entonces empezaron a discutir quién era el más importante. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Que al final, cuando no vemos a Cristo, cuando no lo tenemos a nuestro lado, empezamos a preguntarnos y empezamos a compararnos con los demás. ¿Quién tiene más? ¿Quién es más? ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién es? Qué absurdo, qué triste. Y por eso Jesús les dice, el que quiera ser primero, que se niegue a sí mismo, que se entregue, que se dé. Esta es la vocación nuestra, seguir a Cristo en nuestra vida hasta el lugar que Él ha pensado para nosotros. Jesús, en este camino con sus discípulos, se dirige a Jerusalén. Él sube a Jerusalén sabiendo bien qué es lo que le espera en Jerusalén. Y está dispuesto, porque ha venido para eso. Y sabe que allí, en Jerusalén, entregará su vida por amor. Y no huye, y no abandona el camino, y no se echa atrás. Pero quiere que le acompañemos, porque Él quiere que también nosotros, tú y yo,
entreguemos la vida como Él. Y así es como ganaremos nuestra vida. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que nos ayude a vivir en todo momento con este deseo de unirnos a Cristo, de identificarnos cada vez más con Él en nuestra vida, en casa, en el trabajo, en los estudios, en las cosas pequeñas de cada día, en las tareas, en las obligaciones, en lo que tenemos que hacer, en lo que toca hacer cada día. Allí está Cristo esperándonos para que nos entreguemos por amor.